Buen día para todos, tutor y compañeros unadistas. Mi nombre es Edwin Palacios Romero, soy parte del programa de Ingeniería de Sistemas en el CEAD de la hermosa ciudad de Santiago de Cali. Soy técnico profesional en sistematización y trabajo en una empresa familiar que presta servicios a entidades públicas y privadas. Dentro de mis gustos y hobbies está salir en familia, leer, ir a cine, cocinar, entre otros. Estoy felizmente casado y tengo 3 hermosas hijas. Hablemos de la temática del curso de algoritmos. El temario en general pretende que se adquieran y apliquen los conocimientos básicos necesarios para la construcción y desarrollo de soluciones informáticas. Que adquiera las bases conceptuales sobre lo que podemos llamar la programación de computadores, como técnica para proponer desarrollos informáticos, mediante la lógica y la práctica de los conceptos que encontramos en el siguiente gráfico. Que les cuento de los algoritmos. En cuanto al curso de algoritmos, considero que es esencial para la carrera de ingeniería de sistema, ya que es la base para una solución informática. Está estructurado en 3 grandes grupos: introducción a la programación, algoritmos y estructuras de datos, y, por último, lenguaje de programación. Entremos en detalle en cada una de ellas. Primero, introducción a la programación. En este módulo, tenemos 4 temas, que son: tipos de datos y operadores, el proceso de programación, componentes y operaciones de las computadoras y diagramas de flujos y uso de DFD. Segundo, algoritmos y estructuras de datos, introducción a los algoritmos, estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, uso de PSITN, procedimientos y funciones. Y como tercero y último, lenguaje de programación, introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras repetitivas. Y, para terminar este módulo, programación visual. La evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. La mejor forma de presentar una evolución histórica es a través de una línea de tiempo, la cual nos muestra el cambio que presentan los lenguajes de programación en el tiempo. No preguntamos por qué existen tantos lenguajes, simplemente porque cada uno de ellos se crean o diseñan para resolver un problema en concreto. Estos son lenguajes independientes de la máquina, es decir, que se pueden correr en cualquier máquina. Por esta razón, no incluyen a Ensemble en la lista de lenguajes, se tiene uno para cada tipo de procesador. Para empezar, hablemos de los lenguajes padres, que van de 1957 a 1964. Lenguajes padres. A partir de estos lenguajes, se derivan o crean otros lenguajes eje, CPL, C, Java, C almohadilla. Luego tenemos a los lenguajes de la segunda generación, que van de 1970 a 1978, entre ellos están Pascal, C, Prolog, ML, Scheme y por luego, SQL. En el periodo comprendido entre 1980 y 1987, encontramos los lenguajes imperativos, en donde se mejoran y combinan los paradigmas inventados en las décadas 60 y 70. C, MATLAB, Excel, Erlang y Perl. Luego vienen los lenguajes funcionales, que van del 90 al año 2000. Los lenguajes funcionales se basan en la declaración de funciones aritméticas. Trata de ser un lenguaje expresivo y matemáticamente elegante. Los programas escritos en lenguajes funcionales están compuestos únicamente por la definición de funciones, pero no se trata de subrutinas de un programa iterativo, sino más bien como funciones puramente matemáticas. Tenemos a Haskell, Python, Ruby, Close, Java, JavaScript y, por último, el C almohadilla. Ya a partir del 2002, encontramos los lenguajes de actualidad, donde mezclan paradigmas, metaprogramación, programación distribuida. Entre ellos tenemos a F, Group Scala, Clojure, Dart, y, por último, el Swift, que salió en 2014. Diferencias entre lenguajes de programación. Para empezar, tenemos a SQL, que es un lenguaje monopropósito, de programación textual. Como característica principal, podemos decir que es un lenguaje para bases de datos, y salió en el 78. Luego encontramos a Swift, que ese es un lenguaje de tipado estático, multipropósito, para desarrollo de apps. Surgió en 2014, por lo cual es considerado de actualidad, es un producto de la casa Apple. Tenemos a C almohadilla, o también llamado C Charmy, lenguaje multipropósito, con programación visual, con programación orientada a objetos. Es un lenguaje funcional, que salió en el 2000. Tenemos también a Java, OS de programación textual,
También es un lenguaje programación orientada a objetos, es multipropósito, y es tipado estático. Por último, seleccionamos a Pascal, que es un lenguaje interactivo procedural y recursivo, a diferencia del SQL es un lenguaje multipropósito. Buenas prácticas de programación. Los participantes de la conferencia hacen referencia a las buenas prácticas de programación cuando se trabaja de forma estructurada, para que cualquier programador lo entienda, que haya claridad en el código, y lógicamente, tener conocimiento del lenguaje que se usa. Además, hacen un especial énfasis en documentar todo lo realizado. Emular grandes proyectos. Recomiendan, entre otros, analizar los grandes proyectos y emularlos, su forma de espaciado, metodología, cómo nombran sus productos, no es copiar, es crecer como ellos han crecido. @PronWeb. Carlos Morales Gobinez. Documentar todo, como si fuese, para un niño pequeño, al entrar a un bucle, en un for, antes de una clase, lo que te devuelve una clase y para qué sirve, es decir todo, para que el que lea el código, se apoye en la documentación. José Miguel. No es el mejor programador, el que más código escribe, sino, el que más documenta. Soy Javi, dice que hay que diferenciar bien lo que es documentar y hacer comentarios en el código, ya que documentar no es hacer comentarios en el código, porque tu código debe ser lo suficientemente expresivo para que cualquiera lo lea, lo entienda. Soy Javi. Javi Jiménez Villar. Los testing son pruebas unitarias, es una práctica de la ingeniería de software, que al principio se tomó como una molestia para los programadores, pero luego se concluyó que entre más pruebas unitarias se le realizarán a un desarrollo, era menor la posibilidad de encontrar errores o los llamados bugs. Esto lo podemos tomar como una buena práctica de programación. Al ser evaluado o más bien probado por otros programadores, ellos van a tener un punto de vista que posiblemente nosotros no, y pueden ver soluciones que permitirían mejorar nuestro producto. Víctor Diau. Víctor Tejada Yau. Micromante dice, es un marco de trabajo, una caja de herramienta, que nos facilita el desarrollo, pero hay que saberlos usar. Proneur dice, el creador de PHP Rasmus Lerdorf dice a partir de la pregunta, ¿qué frameworks recomienda? Ninguno, que es mejor adentrarse en el manejo de PHP, usar más las bases de PHP, y afirma Proneur, que no es el uso de los frameworks, es saber hacer uso de ellas. Micromante. Juan Carlos Ruiz. Y Proneur. Carlos Morales Gobinez. Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por la marca Microsoft, como parte de la plataforma .NET. Es un lenguaje de programación de gran compatibilidad, es muy robusto ya que contiene un esquema de liberación de elementos no utilizados llamado liberación de memoria. Es compatible con XML para la integración con componentes de las tecnologías web y gran manejo o capacidad de control de versiones para facilitar las implementaciones. Hablemos de C#. Tiene 6 ventajas, que describiré a continuación. Primera, simple, sencillos, eficaz, ya que elimina elementos que otros lenguajes incluyen y son innecesarios en .NET, como, por ejemplo, que el código en C# es autocontenido, es decir, que no requiere de archivos adicionales al código fuente como archivos de cabecera o archivos .h. Segunda, acceso a las API más comunes. NET Framework, COM, automatización y estilo C. Asimismo, admite el modo UNSAFE, en el que se pueden utilizar punteros para manipular memoria que no se encuentra bajo el control del recolector de elementos no utilizados. Tercera, desarrollado y estandarizado por Microsoft.NET. Cuarta, evolucionado a partir de C y C++. Quinta, Open Source. Es uno de los pilares sobre los que se apoya el nuevo Visual Studio y también .NET. Sexta y última, el uso de la depuración, pruebas unitarias y control de errores. Si tomamos en cuenta la evolución de los lenguajes de programación, esto nos lleva a concluir que los lenguajes de actualidad son los que más se usan, pero estamos parcialmente equivocados, ya que en la actualidad están en uso muchos lenguajes que podríamos decir que están pasados de moda, sin embargo siguen vigentes en aplicativos del sector financiero, que a mi parecer son los más usados. O preguntémonos por el porcentaje de bancarización en Colombia.
A continuación se presentarán los 15 lenguajes de programación o sistemas específicos más utilizados y demandados en la actualidad tanto para PC como para móviles, pero se debe señalar que estos se deben manejar tanto a nivel laboral como a nivel académico, en escuelas y universidades como una alternativa para sacar el mejor provecho. Este ranking está basado en el número de ingenieros, cursos, así como también los motores de búsqueda Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu. Se debe destacar que este ranking no se trata de cuál es el mejor lenguaje de programación, sino de los que más en líneas de código se han inscrito. Lenguajes de programación: Ruby, ASP.NET, Ajax, Objective-C, PHP, Python, Perl, C, XML, C++, JavaScript, Java, y, por último, SQL. En los entornos de desarrollo integrados IDE, los IDEs es un software combinado por un grupo de herramientas o utilidades, editor de código, compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica GUI. Para un programador, entre ellos tenemos Eclipse, NetBeans IDE, Emacs, Codebox, Lazarus, Develop, Oracle Developer, entre otros. Podemos concluir que o considerar que no existe un lenguaje mejor, todos tienen sus ventajas y desventajas, y a la hora de evaluar una solución más que el lenguaje debemos de evaluar la tecnología. Esta seguirá avanzando a un ritmo acelerado y obviamente las herramientas de software le seguirán de la mano, poniendo de manifiesto la creatividad e ingenio de las personas que se dedican al desarrollo de este tipo de herramientas, deparando nuevos retos y una cantidad ilimitada de elementos que conllevarán en un tiempo no muy lejano. Bibliografía. Muchas gracias por la atención prestada, quedo en espera de sus comentarios.